Xiaomi Poco M3 Pro 5G es uno de los dispositivos que la marca Xiaomi ha sacado hace muy poco para renovar el anterior Poco M3 de 2020. Si quieres conocer mi experiencia probando diferentes juegos que exigen al más alto rendimiento a cualquier celular, te invito a que veas todo el video. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, para los que no sepan, este Poco M3 Pro 5G es la renovación del Poco M3 de 2020. Y no solo se diferencian en que uno viene con la red 5G y el otro no, sino también en su procesador. Y esto es porque integran un procesador MediaTek Dimensity 700. En cambio el M3 del año pasado posee un Snapdragon 662. Frente a nosotros está la versión Pro de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Así que sabiendo todo esto ya te puedes dar cuenta que el Poco M3 Pro ofrece ciertas características diferentes con su nuevo procesador. Es por eso que este video se centra en este apartado para conocer su rendimiento, cómo se comporta y si vale la pena comprarlo. En primer lugar empecé probando COG Mobile, un juego que puede exigir buenas gráficas al dispositivo. Al momento de ingresar a las configuraciones pude ajustarlo a la calidad gráfica media, cuadros por segundo en alto y un estilo de gráfico realista. Al momento de la verdad sentí bien los movimientos, buena fluidez, cambios de cámaras buenos, sin lag, a menos que la conexión a internet sea un poco mala. Ahora, como ustedes ya saben, les dejaré un clic de unos 30 segundos aproximadamente en COG Mobile para que veas el rendimiento de este Poco M3 Pro. Capturing B. Enemy shotgun lost the lead. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Friendly shock RC is ready. Hardpoint contested. Hardpoint lost. El segundo juego que decidí probar fue PUBG Mobile, un juego similar al anterior, pero que también logra accesar a nuestro dispositivo gracias a sus gráficos y su motor de física. Empezaré por los gráficos, los cuales pude configurar una calidad en HD, porque el resto de calidades no está disponible para este dispositivo. Luego también la tasa de cuadros en alta y un estilo en modo clásico. Desde que comencé a jugarlo hasta que finalicé no tuve ningún problema. A pesar de que no podemos jugarlo a una calidad tan buena, encontré buena movilidad, gráficas y sin lag. Todo muy bien. Ahora les dejo con el clic. El tercer juego es AR. Les comento, este juego para los que no sepan es uno de los más exigentes en Android y actualmente creo que ningún smartphone lo corre de la mejor manera. La calidad de gráficos se puede poner en épico y la resolución al máximo. En este equipo la verdad no te recomiendo estas configuraciones para que juegues, pero en este video igual lo vamos a poner a prueba. Las partidas que pude jugar lo noté con un poco de lag, una movilidad no tan buena, pero lo que sí me sorprendió es que durante la prueba yo no noté una caída de FPS grande y notable, y es algo que en lo personal me gustó. Por el resto encontré un funcionamiento estándar para la gama de equipo, y perfecto si lo juegas en una configuración de gráficos más baja. Ahora les dejaré con un clic de unos 30 segundos aproximadamente en ARC para que veas el rendimiento de este Poco M3 Pro.
El cuarto y último juego es Asphalt 9 Legends, acompañados con un gráfico de alta resolución, junto con un motor de físicas que no se lo pondrán nada fácil a este Poco M3 Pro. Respecto a las gráficas, este juego lo pude colocar en la opción de mejor calidad y al momento de jugar unas partidas no encontré ningún tirón o caídas de FPS, así que para todos los amantes de las carreras, está muy bueno jugar en este equipo. Ahora los dejo con el click. Entonces, ¿qué podemos decir de este Poco M3 Pro con respecto a su rendimiento y si vale la pena gastar en este equipo? Bueno, si deseabas comprar ese teléfono para jugar, definitivamente te va a servir en algunos juegos exigentes como en otros que no lo sean. Ya has visto su rendimiento en PUBG Mobile, COD Mobile, Asphalt 9 y ARK. Este último no de una manera excelente, pero si lo juegas en calidad media, pues irá mucho mejor. Y Gabriel, entre el Poco M3 Pro 5G y el Poco M3 de 2020, ¿cuál me recomendarías? En mi opinión, esta nueva versión Pro con un procesador MediaTek me parece mucho mejor, más potencia, estabilidad, además que tiene la tecnología 5G. Para mí es una buena recomendación. Y bueno chicos, aquí tienen un video poniendo a prueba al Xiaomi Poco M3 Pro 5G. De verdad espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Por supuesto, no olvides suscribirte y seguirme en todas las plataformas. Subo contenido todas las semanas, dejo links en la descripción. Sin más que decir me despido, mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.